Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Buenas noches. Vamos a compartir este momento de reflexión en presencia del Señor de una manera especial y voy a compartirles a ustedes esta reflexión sobre el amor al deber. Pidámosle al Señor su santa palabra por medio de su Espíritu para que nos acompañe de una manera extraordinaria. Voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo primero, desde el versículo 18. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes, embaucadores, sobre todo entre los que proceden de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, pues transforman a familias enteras, enseñando lo que no deben por un vergonzoso afán de lucro. Ya dijo uno de ellos, profeta entre los suyos, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos. Y esa afirmación es verdad. Por esta razón, corrígeles con severidad, para que se mantengan sanos en la fe y no presten atención a fábulas judaicas ni a preceptos de hombres que se apartan de la verdad. Palabra de Dios. Nosotros todos tenemos un deber y a veces nos toca descubrirlo, aunque suene absurdo, pero por ejemplo, si usted es hijo todavía en una familia y no ha entrado a su vocación por su edad, apenas está preparándose, es muy joven, usted pensará que no tiene deberes, pero obviamente que los deberes que tiene es la obediencia a sus padres y cumplir con lo que se ha propuesto, sus estudios, el ser parte de una familia, y ese es un deber muy grande, y esos deberes se van transformando, van cambiando a través de los ciclos que vivimos humanos, pero resulta que para nosotros como católicos, como cristianos que somos, el bautismo nos trae el deber de los deberes, que es la misión. Nosotros somos misioneros por el bautismo, entonces nuestro deber no es simplemente humano, no es simplemente el crecer como hijo en una familia y cumplir con el deber de estudiar, de ser un buen hombre en la casa y en la calle, sino también el encontrar ese llamado que tuvo desde el bautismo y que a través de la catequesis que Dios nos da en la iglesia nos va enseñando qué es lo que Él quiere de nosotros, la misión que tenemos en nuestra vida. Y por eso el deber es algo que tiene que construirse dentro de la moral, dentro de los valores, los principios, dentro de las tradiciones sagradas de la iglesia, para que ese deber sea un deber santo. Sabemos que la palabra santo en el mundo en que vivimos hoy y en el mundo en general a través de todos los tiempos es un escándalo. Por eso San Pablo habla del escándalo de la cruz, que todos los que seguimos a Cristo, o sea que seguimos la cruz, somos unos locos, pero somos los locos de Cristo, de la cruz, los locos que vamos para casa, para la verdadera casa que nunca se acaba. Entre tanto, cuando somos muy jóvenes, el mundo nos tiene muy entretenidos y comprender la necesidad de adentrarnos en el deber cristiano es mucho más complicado
que lo fácil que es adentrarnos en el deber humano, que es el triunfo en los estudios, el triunfo en nuestros proyectos, el triunfo entre nuestros amigos, el triunfo entre nuestras ambiciones. Ese triunfo realmente necesita esfuerzo, y por eso hoy en día, por el mundo consumista en que vivimos, este mundo materialista, es muy común encontrar gente que triunfa en este mundo, y triunfa enormemente. Ustedes se dan cuenta en la historia que tenemos nosotros de lo que es este mundo industrializado. Nunca antes en la vida habían habido personajes tan ricos, gente que ha alcanzado tanto como hoy. ¿Y por qué razón? Porque el mismo hombre ha construido ese proyecto de enriquecimiento extraordinario a través de todo lo que se ha desarrollado. Pero eso no quiere decir que el hombre se ha desarrollado como hombre, como ser humano. Eso es lo que va atrás. Ustedes se dan cuenta cómo hay una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, y en muchos casos hijos que están siempre protegidos por sus padres hasta una edad muy madura, de repente traen la edad cronológica atrasada. Entonces uno encuentra hombres de 20, 30 años que parecen niños todavía, porque su edad cronológica está atrasada. La humanidad está atrasada cronológicamente, porque está muy desarrollada en todo lo que ha alcanzado, pero la edad que nosotros tenemos como seres humanos a nivel espiritual está atrofiada prácticamente, estamos atrás. Y la misión nuestra, el deber nuestro, es precisamente detectar ese atraso que hay en el ser humano, para que nosotros hagamos ese esfuerzo de crecer como personas para ser inspiración y ejemplo a los demás. Ustedes se dan cuenta que el triunfo de este mundo hoy, tan extraordinario en la tecnología, y estos super ultra millonarios que hay, han inspirado a otros a buscar esos niveles de dinero, y por eso hay tanta gente tan rica, porque unos inspiran a los otros, porque encuentran a este que tiene los yates y los superaviones y 20 mansiones y todo, entonces dice, si él lo hizo, lo puedo hacer yo. Pero eso es precisamente lo que estamos compartiendo esta noche, en este momento, es que el deber nuestro es ser ese tipo de inspiración, pero no para el dinero ni para los aviones, sino para ser los seres humanos que Dios quiere que seamos, que vamos a alcanzar el encuentro final con esa vida eterna en la ciudad de luz. Y eso es el deber nuestro. El deber nuestro es construirnos como personas hasta un punto de que la gente se inspire en lo que nosotros alcanzamos. O sea, que esa edad cronológica nuestra como seres humanos espirituales se ponga al día con la edad biológica. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues nosotros tenemos el tiempo limitado, no sabemos cuánto Dios nos ha dado, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea, no hay tiempo que perder. No sé cuántos de ustedes se han encontrado con la muerte cara a cara, y la muerte les ha dicho, ya me voy contigo. ¿Y cuántos han llegado a eso y la muerte no se los ha podido llevar? A mí me ha pasado eso en varias oportunidades. Es más, acabo de venir de vivir eso. Pero en esos momentos sabe uno que puede ser verdad. O sea, cuando la muerte le habla a uno no sabe si está mintiendo o no, uno no sabe si es una prueba, uno no sabe si llegó el momento. El Señor permite que eso suceda porque hay un plan de Dios, y si uno quedó vivo y la muerte se fue, eso quiere decir que fue un campanazo que Dios le mandó para que se acuerde de la mortalidad, para que se acuerde de la fragilidad de esta vida, de lo rápido que nos vamos, y lo importante es saber que la muerte no escoge por edades. Entonces, el deber nuestro es ahora, es hoy, no es mañana. Y ese deber es encontrar dónde estamos nosotros en relación con la fe. Mire, yo he encontrado, y seguramente ustedes también, a veces niños, ya niños con uso de razón, que están más fuertes y más maduros en la fe que muchísimos adultos, y que tienen un conocimiento de Dios mucho más profundo, porque no toma 20 años, ni 50 años, ni toma ser una persona muy educada, formada académicamente o muy inteligente, para que pueda llegar a conocer a Dios y llegar a conocer cuál es su deber en esta vida.
no toma eso. Lo que toma es un instante de amor verdadero, profundo, de Dios en el corazón. Y eso lo puede recoger un niño, lo puede recoger un adolescente, un joven adulto, un anciano, cualquiera. Eso sucede en un instante. Ustedes han oído hablar de la gracia infusa, que es algo que el Espíritu Santo da instantáneamente a una persona. Y eso está a disposición de todos nosotros. Dios nos los ha puesto en una forma extremadamente asequible. Por eso Santiago el apóstol dice: si necesitas sabiduría, pídesela al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer. Él es la fuente de todo, y lo que nosotros necesitemos tenemos que pedírselo a Él, pero confiando y con el conocimiento de que eso que estamos pidiendo lo podemos recibir, porque no podemos pedir con dudas, como dice el mismo apóstol Santiago, porque el que duda pues no alcanza absolutamente nada. Obviamente que con esto hay que aclarar que la duda es humana, todos dudamos, y dudó Pedro, dudó Tomás, los apóstoles, y sin embargo el Señor los edificó sobre esas dudas. Entonces no se atormenten ni se sientan culpables si dudan, pero lo que pueden ustedes estar seguros es que uno no se puede quedar en la duda. No se puede, es como la rabia. Es normal y humano tener rabia, pero no dejes que la rabia te sorprenda con la caída de la tarde. También dice el apóstol eso. ¿Qué quiere decir? Si uno está hoy furioso con alguien, no se acueste furioso. Tiene que aliviar su corazón antes de acostarse, porque eso es lo peor que puede hacer, acostarse bravo. Nosotros no somos animales salvajes, sino animales racionales. Entonces, por lo animal nos da rabia, pero por lo humano en Dios nos da paz y podemos superar esa rabia. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, para que nosotros entendamos lo importante, lo definitivo que es el buscar nuestro deber en Dios. Hay que tener la conciencia de que yo tengo una responsabilidad, y esa responsabilidad no solamente es triunfar en el mundo. Uno puede confundirse con las cosas del mundo, especialmente hoy que tenemos una bandeja llena de propuestas y que se alcanzan las cosas tan fácil. Se ha visto que la gente hoy puede estudiar por internet y al mismo tiempo estar trabajando, y antes eso no se podía hacer. Hoy se puede hacer todo eso. Antes una persona tenía que tener un trabajo de 8 horas y después iba a la universidad, físicamente iba otras 6 horas, y así. Hoy todavía ocurre eso, pero la tecnología nos ha permitido de que uno pueda hacer esas dos cosas sin necesidad de irse a un trabajo a tal sitio, sino desde su casa. Pues bueno, estas son oportunidades muy grandes para triunfar en el mundo y para construir un medio de subsistencia, de supervivencia digno, donde uno no tiene que maltratarse ni violentarse para alcanzar una profesión, para hacer todo esto y cometer los errores que tiene que cometer una persona que tiene que luchar por su supervivencia. Ustedes saben que una persona, por muy católica que sea y muy fiel, cuando viene el problema del dinero y la supervivencia, empieza a cometer errores morales en la forma de trabajo, empieza a maltratar las cosas que son de Dios y a utilizarlas de una forma errónea simplemente por el dinero, porque por los afanes de cubrir las necesidades que tiene. Y así nos vamos perdiendo todos en las cosas de este mundo. Cuando menos pensamos, estamos dándole más espacio a las cosas del dinero y la supervivencia que a la fidelidad que le debemos a Dios, que es tener esa rigidez, esa coherencia, esa moralidad con todo lo que hacemos. Y por eso hay que tener un equilibrio entre nuestra relación con las cosas del mundo y nuestra relación con el destino eterno de nuestra alma. Porque cada uno de nosotros vamos descubriendo poco a poco de que Dios nos está llamando a una sola cosa, y es a la salvación. Y para eso necesitamos trabajar mucho más duro que el que trabaja estudiando y con un empleo para poderse sostener por sí mismo y haciendo esos esfuerzos tan grandes para lograr un título, para lograr una posición mejor en esta sociedad. Eso implica sacrificio, implica noches enteras de estudio, implica tantos esfuerzos, y al final
queda su diploma en sus manos y de pronto le va bien en su profesión, en lo que usted ha proyectado. Pero el trabajo nuestro más importante es, fuera de ese esfuerzo que tenemos en el mundo de formarnos, de estudiar, de conseguir una posición en esta sociedad digna para la familia, para nuestro propio consuelo como seres humanos, lo más importante es que el estudio y el esfuerzo de las cosas eternas sea la prioridad de nuestra vida, que eso nunca se vaya a afectar por las otras cosas que estamos haciendo. Donde usted pierda esa prioridad de la vida eterna en esta vida temporal, ya se confundió y ya se disminuyó como persona y ya perdió ese equilibrio de su edad cronológica con su edad biológica dentro de su camino espiritual, y eso es fatal, porque usted encuentra gente muy rica que es católica y da mucho dinero a la iglesia, pero se da uno cuenta que su edad cronológica espiritual está mal, no está bien, porque son como aquellos que todavía se están alimentando de pecho, de leche, como dice San Pablo, porque ese dinero que tienen, ese poder en el mundo, les estanca el crecimiento espiritual. Entonces ellos creen que porque le dan dinero a la iglesia y vienen a misa el domingo y participan de vez en cuando en un retiro, se leen un libro espiritual de vez en cuando, son personas de Dios. Y resulta que no, hay un atraso en esas personas, un atraso en su crecimiento espiritual. ¿Y qué sucede al final de esta vida? Cuando esa persona muere así, los triunfos de este mundo terminaron, sus riquezas terminaron, y lo único que quedó fue lo que creció espiritualmente. Y obviamente esa persona no creció espiritualmente. Está atrofiada, su edad cronológica espiritual está atrofiada, no está al día con la edad en que Dios lo llamó, que era la vida que Dios le había dado. Entonces, el peligro de esto es lo siguiente: cada uno de nosotros nacemos con una fecha aquí marcada. Dios sabe el día y la hora en que partimos. Muchos traumatizamos esa hora y ese día por el vicio, por la desobediencia, por el pecado, y le aparecemos al Señor antes de tiempo. Ustedes se pueden imaginar lo que sucede cuando esto ocurre en la vida de una persona que Dios le ha dado todo, que lo ha evangelizado, le ha dado la iglesia, le ha mostrado la verdad, y sin embargo eliminó su vida biológica y se encontró con el Señor totalmente atrofiado porque se murió antes de tiempo. O sea, hay gente que se destruye a sí misma a través del vicio, y nosotros mismos todos, por los excesos, por la desobediencia, por los errores, dañamos nuestra salud y obstruimos ese proceso en el cual ambas regiones, tanto la biológica como cronológica, tienen que caminar juntas y al tiempo, no una primero y la otra después. Y así tenemos que presentarnos ante el Señor, con ese equilibrio. Y para lograr ese equilibrio, precisamente Dios nos ha dado esta iglesia tan poderosa, nuestra maestra, nuestra madre, que nos enseña todo. Por eso la recomendación es: haga lo que usted haga, proyéctese como se está proyectando hoy, con las ambiciones que tiene. No se olvide que la prioridad suya debe ser el camino espiritual, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor le ayudará a fortalecerse en su profesión, en sus proyectos, en todas las cosas del mundo, en su economía, en todo. Pero no vaya usted a sacrificar su vida espiritual y su crecimiento con Dios y la obediencia a Él por sus proyectos que tiene, porque si usted cambia prioridades, ahí se desequilibra y empieza esa desarmonía en sus edades. Y el deber nuestro es precisamente vivir dentro de esa armonía. Tenemos que vivir en ella. Es una lucha, porque es como cuando va uno en la canoa remando y el agua se enfurece. Uno tiene que tener una armonía increíble para no naufragar. Eso es básico, es elemental. Son el lenguaje de la naturaleza, y ese lenguaje de la naturaleza lo tenemos que cuidar para que sea claro, para que no sea un lenguaje que no sea inteligible. Tiene que ser un lenguaje claro, que todos lo entiendan. Y por eso hoy yo diría que cada uno de nosotros en nuestro corazón tiene un cuestionamiento de hasta dónde estaré yo cumpliendo con mi deber,
¿Hasta dónde? Porque a veces, si uno está muy concentrado en su trabajo, en su estudio, en sus relaciones humanas, piensa que todo está bien y que uno está haciendo todo lo que mejor puede de lo que está haciendo. Pero si usted no cuida bien de lo que está haciendo a nivel espiritual, todo eso que yo narro que está saliendo tan bien, vale nada, absolutamente nada. Porque si no tenemos ese equilibrio espiritual, todo lo que hacemos en el mundo material es absurdo, no sirve para nada, porque eso no lo puede llevar. Si usted se muere, ¿para dónde se lo lleva? ¿Para dónde lleva todas esas carreras que tiene hoy, todas esas ambiciones, esos proyectos? Todos mueren con usted, se quedan en la tumba. Pero lo otro, eso sí no muere. Entonces debemos estar muy concentrados en llevarnos con nosotros un crecimiento extraordinario, que Dios nos dé la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Usted se preguntará, ¿cuál es ese crecimiento? ¿De qué estamos hablando? Porque estas cosas hay que explicarlas. ¿A qué se refiere? Y yo me refiero a esto, cosas muy sencillas y muy puntuales. Usted es una persona que no tiene paciencia, tiene que vivir el esfuerzo enorme para volverse paciente. Eso es crecimiento espiritual. Usted es una persona que no tiene mucha caridad con el prójimo. No le importa ni le duele el prójimo. Tiene que crecer esa experiencia, aprender a amar el prójimo. ¿Usted ha visto cuántas personas son esclavas de mirar las noticias? No se acuestan sin ver las noticias. Pero ¿ustedes creen que a esas personas les duele lo que están viendo en las noticias de los que están en tragedias, la gente que está en problemas y se acuestan con el corazón hinchado de dolor por lo que acabaron de ver? No, la mayoría no les importa, es un video, es una película, es una acción, es una película de acción, las noticias reales de lo que sucedió hoy. Falta de caridad. Entonces tenemos que superar eso. Mejor no mirar noticias. Si esas noticias nos van a hacer tanto daño que vamos a vivir la indiferencia por el prójimo, entre más noticias vea, más indiferente se va a volver por el dolor humano, porque a usted no le duele. Entonces, ¿para qué lo mira? ¿Para qué mira la tragedia humana si a usted no le duele? Entonces, entre más la mire, menos le duele. Entonces, ese es el peligro. Por eso, la respuesta a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? La respuesta es, corrija todos sus defectos, pero corrígalos bien. Y eso no se va a corregir de un día para otro. El defecto es como una llaga. Y las llagas que están abiertas y supurando, ustedes saben toda la paciencia que se necesita para sanarlas. Tiene que estar echándoles la medicina, cuidándose, tapándolas bien. Y ese es el defecto humano. El defecto humano es como una llaga. Entonces hay que echarle ese ungüento del amor de Dios. Toda esa catequesis que la Iglesia nos da para que aprendamos a ser mejores, a amar más, a perdonar más, a tener más compasión, paciencia, tolerancia y todas estas virtudes que el corazón necesita para poder fortalecerse y hacerlo. Entonces, esa es la forma de crecer. Si usted se revisa bien y dice, llevo 10 años viniendo a la iglesia y de rodillas y no sé cuántos rosarios y novenas y peregrinaciones y grupos de oración y todo esto, pero mire bien su carácter, su vida, su humanidad y pregúntese cuánto ha crecido, cuánto más ha aprendido a perdonar, a amar, cuánta compasión tiene dentro de usted, para que se dé cuenta cuánto fruto ha dado todos esos 10 años religiosos suyos. Y ahí se dará cuenta si su edad cronológica espiritual va con esta edad biológica. Y si no va bien, si usted se compara con hace 10 años y no ha cambiado, y no ha superado esos defectos, póngase las riendas bien apretadas, porque está perdiendo un tiempo valiosísimo y se le está acabando. Entonces tiene que empezar a luchar muy duro por volverse una persona mejor. Y eso solo lo da el esfuerzo personal, la decisión personal. Eso solo lo da eso. Por eso estamos aquí ante el Santísimo, porque Él es el Señor y Él es el único que nos puede dar la fuerza para lograr ese discernimiento y ese cambio. Y eso no podemos olvidarlo. Ese es nuestro deber. El deber nuestro es el crecimiento espiritual por medio de superar el defecto. Si superamos los defectos, podemos considerar que estamos creciendo espiritualmente. Si usted se mira hoy
y se da cuenta que ya no es tan egoísta como lo era hace 10 años, que ya no es tan pretencioso y vanidoso como hace 10 años, que ya no es tan vengativo y envidioso y rencoroso como hace 10 años, que ya no es tan sucio, tan boquisucio como decimos acá, que ya no es una persona tan imprudente, tan cruel. Entonces vamos bien, pero no es que haya cambiado un poquitico, eso no es suficiente. Tiene que haber cambiado mucho para que podamos decir que vamos bien. Y esto todo lo podemos hacer. Esto no es algo que se le está pidiendo al hombre que no puede dar. Miren lo que está hablando del mundo. Todos estos multimillonarios le están dando ejemplo a los demás de que sí pueden hacerlo, y por eso tanto lo están haciendo. Entonces, igual, todo esto del crecimiento espiritual se puede hacer. Miren todos los santos que tenemos y los mártires y toda la gente que ha entrado al reino de Dios porque lo han hecho. Sí se puede hacer. Si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Y esos son los ricos. Los únicos ricos verdaderos fueron los que acumularon las riquezas eternas. Todos estos ricos de ahora que nos impresionan tanto, la mayoría de ellos no van a entrar al cielo. Entonces, ¿de qué se ganaron con ser los más ricos ahora? Por eso, que Dios nos dé la fortaleza de entender cuál es nuestro deber. Y ese deber es nuestra bandera, ese es nuestro camino. Amén. Voy a pedirle al Señor su palabra para que cerremos esta reflexión. Y les leo de la carta del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, y dice: denuncia de la idolatría. Acudieron a mí algunos ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Entonces me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón, han puesto ante su rostro la ocasión de la iniquidad. Palabra de Dios. Radio Mundo Católico tuvo el agrado de presentar su programa Experiencias Espirituales de Marino Restrepo. Gracias por su amable atención y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Gracias.